Así que bienvenido, Pablo, qué rico tenerte aquí en este programa. Merce, feliz de estar aquí contigo y la verdad pues era un sueño que estaba en mente hace rato y por fin hoy se materializa. Qué bueno, precisamente vamos a hablar de eso, de materializar sueños. Tú que eres psiquiatra, precisamente, ¿cómo terminas en todo este mundo de la energía, de los sueños, cuando hemos visto que de hecho los médicos se vuelven muy racionales, ¿cierto? Ujú. Y muchas veces no se salen digamos, de su tema médico. Entonces, ¿cómo haces tú para poder salirte y explorar un poco más afuera? La verdad, Merce, es que antes de meterme en el tema ya estaba metido. O sea, yo antes de ser médico, por alguna razón de la vida, encontré estos temas y me llamaban muchísimo la atención. Más bien te puedo decir que cuando entré a la Facultad de Medicina me alejé de ellos y me Ujú. volví, como tú dices, el médico racional, el de la fórmula, el de la pastilla, el del neurotransmisor y todo lo demás, y esa parte espiritual la dejé a un lado. Pero ya cuando empiezo a estudiar psiquiatría y empiezo pues a adentrarme un poquitico más en el tema de la mente, veo que la gente, aparte pues de los neuroquímicos y de las conexiones, es gente, es espíritu, es alma, tiene problemas y que no siempre con una pastilla podemos solucionar las cosas. Y pues vuelvo y retomo toda esa información que tenía y empiezo a profundizar más en ella y me encuentro un mundo de posibilidades donde ya hay científicos hablando de espiritualidad, de energía, de ese paralelismo que existe entre la física cuántica y la espiritualidad, que para mí pues fue un descubrimiento impresionante porque me transformó mi forma de ver mi trabajo, mi forma de interactuar con mis pacientes, y a raíz de eso pues terminé en este tema de la espiritualidad y de la materialización. Y precisamente eso que tú dices acerca de la energía me parece tan importante porque hay una frase que me gusta muchísimo, la he escuchado a muchas personas y dice, donde pones tu foco, allí va tu energía. Y donde está tu energía es donde se crea tu propia vida. ¿Desde dónde es ese punto de creación de la vida, de la materialización? Ahorita hablabas de materializar sueños. ¿Cómo podemos hacer que esa energía, que lo que todos queremos es materializar nuestros sueños, poderla convertir en ese fenómeno que nos haga llevar a la realidad todos los sueños y deseos que tenemos? Yo podría contestar eso planteando todo el fenómeno desde la espiritualidad. ¿Sí? Ujú. Y la espiritualidad no necesariamente es ir a misa o estar rezando o nada de esto. La espiritualidad, como yo la veo, es una forma de ser, es una forma de comportarse, es ser bueno, es ser alegre, es ser compasivo, es ser bondadoso, y no tiene nada que ver con ninguna religión. Independiente de tu religión, puedes ser una persona muy espiritual. Y también aclaro algo importante: no tiene nada que ver la parte económica con la espiritualidad. Hay personas que creen que una persona espiritual tiene que ser pobre o andar Ujú. descalza y sin ropa, nada de eso. Cuando yo entiendo que soy un ser espiritual, que yo simplemente estoy ocupando un cuerpo físico que es un vehículo para transitar aquí en este camino y aprender todo lo que tengo que aprender espiritualmente, pues soy consciente que yo no salí de la nada. Yo soy Ujú. un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, pero que viene de una fuente creadora que es la energía grande, que a mi modo de ver es Dios, porque yo creo en Dios, y esa Sí. energía grande es la que hace que yo exista. Y ese ser espiritual que habita en este cuerpo es un pedacito de Dios dentro de mí. Cuando yo entiendo eso, vuelvo y encuentro mis poderes. Entonces aquí viene el tema de qué es lo que pasa cuando ingresamos en este cuerpo físico. Nos desconectamos y Sí. aparece ese fenómeno llamado ego, ese personaje que piensa que nosotros somos la fachada, el carro, la casa, y que hay que competir contra todo el mundo. Cuando yo me doy cuenta de eso y soy consciente de que yo estoy unido a esa fuerza superior y que esa fuerza superior quiere todo lo bueno para mí, y aprendo a comunicarme con ella, porque hay Ujú. que saber comunicarse con ella, Sí. pues yo puedo materializar cualquier cosa en este plano terrenal. Y pues ah, estaba muy joven cuando me encontré un libro de una autora venezolana que se llamaba Connie Méndez, Ujú. y ella, pues en términos muy cristianos, nos daba como unas receticas para pedirle a Dios y que las cosas pasaran, y yo lo empecé a aplicar y me funcionaba. Sí. Y con el tiempo pues apareció otro libro que fue pues muy conocido mediáticamente, el Secreto. El Entonces secreto, yo sí. vi que lo del secreto era lo mismo de ella, pero pues que lo Poco, planteaban de ajá. distintas maneras. Y en el trabajo mío como psiquiatra, pues yo empecé a aplicar esto en mi vida y me empezó a funcionar muy bien. Entonces empecé a implementar este trabajo con los pacientes. Y muchos pacientes me decían, me funciona muy bien, pero había pacientes que me decían, a mí no me funciona. Sí.
Entonces me puse a investigar por qué a unos les funciona y a otros no, si esto se supone que es una ley, es energía, es física. Y ahí fue donde me adentré en el tema y empecé pues, a ver que esto tenía un método, un sistema, que había una forma de hacerlo, y de esa manera pues, lo aplico en mi vida y se lo enseño a mis pacientes, y eso es lo que estoy haciendo pues, en mi trabajo y la oportunidad que me das hoy aquí contigo, porque sé que a las personas que nos están viendo les interesan estos temas. Ustedes pueden vivir la vida que quieran, ustedes pueden materializar en este plano terrenal lo que deseen, si aprenden a conectarse otra vez con esa energía creadora que es Dios. Bueno, pero precisamente eso que tú dices, materializar, poder conectarnos de manera correcta, poder más que pedir, agradecer, poder conectarnos desde la emoción, poder tener, digamos, conectarnos con esa señal, con un universo infinito, con ese Dios creador que está allí. ¿Cuáles serían esos pasos, Pablo, para poder tener esa conexión? Para que, como tú dices, a algunos les funciona, a otros no, para que a todos realmente nos funcione. Perfecto. Entonces, partimos de una base y es que todo es energía, ¿sí? Este reloj que vemos y que parece sólido no es sólido, es un baile de partículas, de moléculas que vibran, todo, y este campo que está vacío no está vacío, está lleno de energía, y es la misma energía de las estrellas, y es la misma energía que nos compone a nosotros. Entonces, esa energía creadora, Dios, los científicos pues, todavía no se ponen de acuerdo en el nombre, la matriz divina, el campo cuántico, el holograma divino, en fin. Yo me comunico con él y pues para materializar, como tú me pides, como la receta, yo le digo la receta y tienen que estar los 4 pasos, si falta uno no cuaja la torta, le digo yo. Entonces, primer paso, y ahí la mayoría de las personas fallan, definir muy claramente qué es lo que quiero, y muchas personas no tienen claridad en lo que quieren, pero sí saben muy bien lo que no quieren. Por ejemplo, en el tema de pareja, yo no quiero un tipo vicioso, ni borracho, ni peleador, pero saben lo que lo que no quieren, y lo decías ahorita, donde ponemos la atención, ponemos la energía, y donde se pone la energía se presenta el fenómeno. O sea, ese campo cuántico, ese campo de energía, no está juzgando lo que tú pides, lo que tú mandas, siempre estás pidiendo porque siempre te estás comunicando a través del sentimiento. Entonces el primer paso es definir muy bien qué es lo que quiero y definir en presente y en positivo, como si ya pudieras visualizar esa imagen, generar una imagen clara de lo que quieres. Y no puedes tener miedo, o sea, puedes pedir lo que quieras porque de eso se trata. Uno puede, y estamos hablando de salud, de pareja, de economía, de todo lo que quieras infinito. En la vida. Exactamente. Entonces el primer paso es definir muy bien qué es lo que quiero para poder hacer el paso que a mí me parece es el vital. Sin el uno no hay dos, pero el segundo es fundamental. Y es ser capaz de generar el sentimiento. O sea, yo le explico mucho eso a las personas. A veces decimos que queremos algo acá, pero aquí en el corazón no lo bajamos. Y si no lo aterrizas, si no eres capaz de generar el sentimiento, pues el sentimiento es el que se comunica con el campo cuántico. En el Instituto Hermat en los Estados Unidos demostraron eso, que el corazón no solamente emite o bombea la sangre hacia adelante, sino que irradia, es un campo electromagnético 2 metros alrededor de cada uno de nosotros, y que la unión del pensamiento y la emoción es lo que se convierte en el sentimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos, hay electricidad, y eso lo podemos documentar en un electroencefalograma. Pero al pensar en algo, inevitablemente vas a tener una emoción, y la emoción yo le digo así para que los pacientes lo entiendan, son los emoticones, la carita feliz, la carita triste. Esa emoción es un campo magnético, entonces si juntas la electricidad con el campo magnético generas un campo electromagnético, y eso es lo que denominamos el sentimiento, lo que realmente se siente cuando piensas en algo. Ese sentimiento vibra, sale como una frecuencia que también se puede medir. Como una señal de radio igual. Así es, y se pueden medir, se pueden cuantificar, las de alta, las de baja frecuencia. Esa frecuencia sale y el universo es el receptor, pero como lo decía ahora, no juzga, no analiza. Todo el tiempo estás mandando porque todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo estás sintiendo, y de ahí la importancia de estar atenta a tus pensamientos, qué es lo que tienes en la cabeza, porque en psicología cognitiva sabemos que las personas tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, y de esos 60.000 pensamientos el 90% son negativos. Entonces, si no tenemos un policía ahí filtrando pensamientos, pues nos estamos quejando todo el tiempo. Y lo que tú decías ahora es muy importante, y es que todo el tiempo estamos pidiendo, lo hagamos de manera consciente o no. Entonces, ¿estás enfocado en lo negativo? Bueno, estás pidiendo, porque eso es la señal que estás emitiendo. ¿Estás enfocado en lo positivo? Estás pidiendo. Estamos creando nuestra vida, y la mejor forma es crearla conscientemente. Entonces, cuéntanos cuáles son esos 2 pasos. Bien, el tercer paso es dar gracias por adelantado. Dar gracias por adelantado. Cuando yo doy gracias por adelantado, eso es lo que yo en estos fenómenos denomino fe. ¿Sí? Dar gracias por adelantado es ser capaz de tener la imagen
visualizarla, generar el sentimiento, pero asegurarme de que no haya ninguna interferencia. Si yo al visualizar la imagen, al generar el sentimiento, tengo miedo, tengo angustia, hay algo que me está bloqueando. Entonces, no, la fe se trata aquí de ser capaz de generar la imagen, independientemente de que la razón te diga, no se puede, es muy difícil, ya estás muy viejo para esto, en fin, todo ese discurso desde la razón que nos genera miedo. Y el miedo, ya sabes, es una frecuencia bajita Claro, que también bloquea. baja. Entonces, yo le digo a todos hoy aquí que la forma más fácil de materializar lo que quieren en la vida es hacerlo en la noche mientras duermen. ¿Por qué? Porque desde mi profesión, pues yo sé que hay unas ondas cerebrales donde estamos en unos estados alterados de conciencia, donde es mucho más fácil tener esa conexión espiritual, que también se logra a través de la meditación, que es algo a lo que yo invito a los pacientes mucho. Yo digo, la meditación es la clave de la espiritualidad, a conectarse con uno mismo, y hay muchos tipos de meditación. O la oración también, porque es un La momento oración es también una forma de importante. meditación, claro. Entonces, en esa oración, de hecho yo denomino a esto la oración científica, y es ser capaz de generar el sentimiento, porque tengo tanta fe en ese Dios, que yo sé que la respuesta va a llegar en el momento menos esperado, cuando menos lo piense. Y de hecho, Pablo, yo eso también lo llamo certeza, cuando tú ya pasas de la fe a la certeza de que esto sí va a suceder. O sea, no tienes ninguna preocupación, no tienes miedo, porque ya está sucediendo de alguna manera en tu mente, en tu emoción está pasando. Qué interesante eso que dices, porque de verdad cuando uno se mete en este tema espiritual y vuelve y se conecta con esa fuente, se acaba el miedo. O sea, uno ya sabe que es que todo se puede transformar, todo puede fluir, entonces nunca hay miedo y siempre tienes la certeza de que lo que quieras, si lo haces bien, te va a llegar. Entonces el tercer paso yo lo aplico así, yo le digo a los pacientes, vayas a la cama. En la cama normalmente cuando nos vamos a quedar dormidos empezamos a pensar en el contenido del día, y en el día hay cosas buenas y malas. Y por eso la gente vive con cosas buenas y malas, porque lo que piensas mientras te duermes se imprime en tu mente subconsciente, y eso es lo que se va a materializar el día de mañana. Entonces, hacer el ejercicio de irme a la cama solamente con la película mental de lo que yo quiero atraer a mi vida. Entonces yo les digo, hagan esto, váyase y sueñe despierto. Yo le digo a esto, soñar despierto, acuéstese a visualizar su vida ideal, cómo sería si usted ya tuviera esto, aquello, lo otro, si ya estuviera sano, si su familia ya estuviera bien. Genere ese sentimiento y mientras se queda dormido, gracias, gracias, gracias. Una estrategia que yo le digo a los pacientes es, acuéstese y dé gracias primero por todo lo que tiene, por su casa, por su carro, por su salud. Genere ese sentimiento de gratitud, y cuando ya esté conectado con esa emoción, con ese sentimiento, empiece a visualizar esas cosas que quiere tener que todavía no tiene, pero envuélvalas de ese mismo sentimiento y quédese dormido, y eso nos va a ayudar muchísimo. Y antes de ese cuarto paso que nos vas a decir, eso que nos dijiste es tan importante, porque cuando tú visualizas, cuando tú de alguna manera recorres el camino mentalmente, dejas de sentir miedo, porque lo que más nos da miedo en la vida a veces es que la vida nos sorprenda, que nos muestre cosas que no hemos sido capaces de repasar mentalmente. Entonces esa visualización de alguna manera nos muestra el camino y lo vamos a poder tomar. No, hay gente que dice, no, pero ¿cómo esto a mí si yo esto no lo pedí, o yo no soy capaz, o yo no puedo con esto es demasiado bueno para mí? Hay gente que llega a decir eso. Entonces poderlo recorrer visualmente también es sentirte merecedor. Claro. Ayer en la consulta había un paciente de 36 años que fue a consultarme porque se sentía muy mal, porque ya a los 36 años tenía su empresa funcionaba bien, le iba súper bien, y la señora le decía, ay, vos todo el día aquí en la casa haciendo nada, y él se sentía muy mal porque él fue criado que había que trabajar duro, claro, y que estar en la casa perdiendo el tiempo, pero yo le decía, es que eso viene de tu casa, eso son tus creencias, tienes que aprender a recibir, eres merecedor de esto. ¿Cuántas personas aspirarían a estar en tu lugar y tú con esa sensación de angustia? Ahí es muy importante, cuando decía ahorita, estar en sincronía mente-corazón. Si tengo algún bloqueo, y esos bloqueos tienen que ver con mi crianza, con mi aprendizaje, todo ese sistema de creencias que tengo, esos bloqueos a veces a pesar de que yo aplico estos pasos, me bloquean, no me dejan. Entonces también es muy importante que si algo no está funcionando bien, si algo no sale, a pesar de que yo estoy trabajando en ello, pues que tengamos la capacidad de analizar qué puede haber pasado en mi vida, qué creencia tengo yo que me pueda estar limitando, porque hay muchas terapias muy rápidas, muy sencillas, para desbloquear esas creencias y poder acercarnos a lo que queremos realmente. Y por eso lo que tú dices de poder enfocarnos en el futuro es importante, porque el pasado nos trae emociones negativas, y esas emociones negativas crean nuestro presente y obviamente van a crear nuestro destino de alguna manera. Y bueno, Pablo, cuéntanos ese cuarto paso tan importante. En el cuarto paso hay dos cosas. La primera, actuar.
O sea, hay muchas personas que, por ejemplo, me dicen, yo estoy estancado con el tema pareja, no consigo pareja, ¿y qué estás haciendo? No, yo voy a trabajar, pero es que en el trabajo todos están casados o ninguno sirve para nada, ¿cierto? Y después del trabajo no me voy para la casa. Yo les digo, así es muy difícil, o sea, si bien uno puede confiar y que en cualquier momento puede aparecer ese personaje en tu vida, pero pegarle un empujoncito al universo, Claro. ayudarlo un poquitico es útil, o sea. Yo digo, eh, todo sueño sin acción es una ilusión. Exactamente, entonces hay que hacer que las cosas pasen, pero cuando tú estás conectada, todas tus acciones empiezan a verse recompensadas. Es como si te montaras en un trencito donde todo va derecho porque empieza a llegar la persona, el personaje, lo que vas necesitando, todo se te va dando en el camino, Claro. se hace mucho más fácil. Entonces yo insisto mucho en esto. Primero hay que cambiar adentro para Sí, poder cambiar afuera, total. pero nos enseñaron que era al revés, que trabaje afuera, trabaje afuera, trabaje afuera, y trabajo afuera, pero me quejo. Y si me Exacto, y quejo, la bloqueo, queja trae bloqueo. demasiada conexión con la pobreza, con la escasez, con la necesidad. De hecho, ahorita hablábamos de la oración científica y ni siquiera, o sea, hay un gran libro que se llama El modo orar olvidado de Greg Braden, y él decía que lo que descubrió en todas esas personas que obran milagros es que no piden ni siquiera, porque cuando tú pides te conectas con la necesidad, sino que se conectan con que ya eso es lo que tú decías ahorita, con la certeza y la fe. Claro, Greg Braden para mí es uno de los mentores más importantes y me encanta pues como él aborda estos temas. Y hay un ejemplo para que las personas entiendan cómo funciona lo del sentimiento que él da en sus libros y en sus conferencias. Él dice que en una zona de Estados Unidos había una sequía muy grande y que él se va con un indígena Sí. a hacer un ritual para que llueva, que él está estudiando a ver qué es lo que hace el indígena y después de hacer un viaje muy largo, llegan al desierto, el indígena simplemente se quita los zapatos, entra en un altar que no es un altar, es un círculo de piedras, y el indígena brinca, canta, baila 5 minutos, y a los 5 minutos le dice, ya acabé, vámonos. Entonces él se siente decepcionado porque le dice, pero yo pensé que ibas a compartir conmigo una oración, una plegaria, que ibas a pedir para que lloviera. Y el indígena dice, no, yo no puedo pedir. Si yo pido para que llueva, no llueve porque estoy hablando de lo que no hay, estoy conectado Exacto. con lo que no hay. No, yo simplemente llamé a mi familia, a mis antepasados, y me bañé con el agua que estaba cayendo, sentí la humedad, jugamos con la tierra húmeda. Hermoso, Eso, muy lindo. eso es el mejor ejemplo de sentir en el aquí y en el ahora. Y así lo Exacto. hacen. Y eso es muy bonito porque las culturas antiguas, los indígenas saben esto. Esto está en Lo todos los libros aplican, sagrados. claro. Y la física hoy nos dice, mire, nosotros no creemos en Dios. Los físicos, los científicos, la mayoría son ateos. Pero dicen, pero lo que dicen esos libros de ustedes, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en Está moléculas. pasando, Eso está pasando. exactamente, no. Y de verdad que es poder volver a nuestros poderes, porque nacemos con todos esos poderes intactos, pero luego llega lo que tú hablabas ahorita, el ego, la identidad, la formación, qué debes hacer, las expectativas de la sociedad, tantas cosas mentales. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto, Pablo? Que en cualquier momento podemos volver, si trabajamos, como tú decías, desde nuestro interior, volviendo a ser lo que somos. Ahorita acabaste de mencionar el ego y esa es, la gente me dice, ¿cómo hago para no sufrir con algo? ¿Cómo hago para desapegarme? Entonces uno entiende que el ego es ese personaje que cree que está aquí solo y al ego le encanta vivir en el pasado y en el futuro y por eso es que sufrimos. Entonces el ego se va al pasado a acordarse de lo que le dijeron, de lo que le hicieron, de la falta de oportunidades, que no tuvo papá o que su papá era X o Exacto. Y, pero esa queja, ese dolor al recordar el pasado, la estoy sintiendo en el ahora, la estoy sintiendo acá. Y además, en el ahora, en el presente, me voy al futuro, pero a construir un futuro que no quiero, un futuro lleno de miedo, basado en el miedo del pasado. Entonces, nada, al pasado se va una vez, lo que haya que aprender, lo sano, lo perdono, me sirve de experiencia, para en el futuro concentrarme en lo que quiero atraer a mi vida, nada más que eso, pero en el presente. Ese pasado que te sirva como trampolín y no como sofá. Acuérdate de eso, Pablo. Espectacular, nos deja grandes enseñanzas. Repasen sus pasos porque yo también soy una enamorada de la física, de la energía, de la espiritualidad y de todo porque debemos tener la mente abierta. Incluso yo pienso que Dios utiliza lenguajes. Y esos lenguajes, uno de ellos es la física. Hay muchas personas que son racionales y necesitan una comprobación científica. Entonces ahí está Dios para darte una comprobación científica de cómo podemos regresar a lo que somos, porque no hay que buscar nada, hay que llegar a nuestro interior, que es lo más importante.